Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios. Tengan un hermoso día y sean bienvenidos a esta reflexión de esta mañana. Y estamos en un tiempo luego de la resurrección. Y he querido tratar de entender el sentimiento de los apóstoles. ¿Se dieron ya cuenta de que su maestro es Dios? Y les avisó que esperaran en Jerusalén para que venga el Espíritu Santo, les ponga la investidura de poder para que puedan hacer correctamente el mandato que les dejó, que se llama la Gran Comisión. Pero no podían dejar de sentirse solos. La predicación en esta mañana, con la bendita palabra de Dios, es reflexionar cuando creemos estar solos. ¿Qué es lo que sentimos cuando creemos estar solos? Si nosotros nos fijamos en los niños, ellos demuestran angustia cuando creen estar solos. Y eso se evidencia porque lloran de una manera especial, como sin consuelo. Y hasta que comprueben que tienen a su lado a sus protectores, ellos no se calman. Los apóstoles de Jesús iban a quedarse solos. Jesús sabía que esto ocurriría y por ello, que poco antes de su partida, les dijo 3 veces que iba a morir, resucitar y se iba de su lado. Pero que no se quedarían solos, porque como la segunda persona de la Trinidad, Él nos prometió en el último momento sobre esta tierra que nos acompañaría hasta el último día de nuestras vidas. Jesús nos prometió al Espíritu Santo. En realidad, para los discípulos de Cristo, había llegado el tiempo de la madurez. Recuerdo que una dama me decía que en la noche que su hija se casaba, escuchó un último "mami" tan desesperado que se guardó en su corazón ese llamado, porque ya se sentía responsable de otro hogar, ya no estaba bajo la tutela de su mami a la que amaba, y no se puede borrar de su corazón esa sensación de soledad traducido en ese llamado desesperado. Ellos debían por sí mismos descubrir el mensaje del Maestro para cumplir el encargo que les dejó. Una herencia de difundir las buenas nuevas. Recordemos que Juan el Bautista empezó diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y Cristo hizo lo mismo. Y en nuestras manos y en los de los apóstoles dejó la misma misión, las buenas nuevas de la salvación, que debían ser difundidas, ya no limitado al pueblo escogido solamente, sino a todo el mundo, porque a todo el mundo Dios amó. Pero no se quedaron solos. Es tan delicada la misión y Dios estuvo con ellos y lo está ahora con nosotros. No nos ha desamparado, no estamos solos. La delegación que les dio nuestro Señor la conocemos como la Gran Comisión
Y esta no se limitó a los 11 apóstoles, pues traspasó tiempos, la geografía, las circunstancias, y tenemos como legado cada uno de los que optamos por ser hijos de Dios. Somos el resultado, en definitiva, del trabajo de los apóstoles y de los sucesores de ellos. Somos su iglesia y estamos presentes no solo en su pasión, en su muerte, estamos también en esas labores delicadas que nos encomendó, buscando trabajar para el reino de Dios, pero siempre de su mano, en dependencia diaria, tanto de su sabiduría como de su aliento que necesitamos que nos infunda cuando creemos que no podemos seguir más, porque sí hay tiempos de desaliento, pero el Señor nos levanta y nos pone nuevas fuerzas. En esta mañana vamos a detenernos a analizar las promesas del Padre que ha dejado para su iglesia. Pero antes de continuar, pongamos en sus manos esta reflexión. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias en este momento porque nos convocaste en primer lugar, Señor, porque en nuestros corazones está el buscar tu santa palabra para poder seguir tus consejos, Señor, y no equivocarnos teniendo una vida de dificultades, de fracaso, Señor, porque tú has dicho que nosotros podemos estar en una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero siempre de tu mano. Te damos gracias porque tú eres la fuente de vida, Señor. Nosotros somos tus pámpanos, pero tú nos alimentas con tu sabiduría, Señor. No permitas que nos alejemos de tu mano, Señor. Tráenos a tu lado cuantas veces sean necesarias, Señor, y pon en nuestro corazón el deseo de aprender de ti y de vivir tu santa palabra. Y hemos orado en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 1 al 5, encontramos escrito lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Esto es lo que dice Lucas, porque él es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y le dictaba a Teófilo. Cada palabra que leemos en la Biblia tiene su razón de ser. Vemos una particularidad, un número especial, 40. Porque 40 días duró el juicio de Dios por el diluvio. Fueron 40 días y 40 noches que pasó Moisés delante del Señor en el monte Sinaí. Fue también el mismo número de días que Moisés suplicó por misericordia de Dios para que no destruya a Dios a su pueblo. 40 días los espías de Israel investigaron sobre la tierra prometida de Canaán. Elías fue fortalecido por 40 días en el desierto con alimento enviado desde el cielo con un ángel. Nuestro Señor en el desierto fue tentado
después de ayunar 40 días. Vemos también que sus discípulos tuvieron comunión con Cristo resucitado durante 40 días. Algo tiene que ver este número y no vamos a detenernos, solamente quería traer como particularidad. Dios sabe por qué se dan estas coincidencias numéricas y traje esta curiosidad en medio del emprendimiento del camino de la iglesia. Tras la partida al cielo de nuestro Señor, porque no le vamos a pedir a Dios explicaciones de estas circunstancias, sino a obedecerle y mostrar la gratitud de nuestro corazón por las promesas del Padre cumplidas en la persona de su Hijo Jesucristo en favor del mundo pecador. Porque Jesucristo es la dádiva de Dios al mundo y el Espíritu Santo es la dádiva del Padre a sus hijos, es decir, a nosotros. Esta es la herramienta espiritual necesaria que nos concede el auxilio y el poder del cielo. Lo que recibimos del Padre, Dios nos ha concedido mediante su primera venida, la primera venida de nuestro Salvador, fortaleza e intercesión. En Romanos 8, capítulo 8, versos 27 y 28 nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios intercediendo ante Dios. Ese es el misterio. Y estos son los privilegios solo para cristianos, como la ayuda del Espíritu Santo en medio de la oración. Pues si hacemos el propósito de dedicarnos a orar y hagamos la prueba, ni siquiera somos capaces de escoger el tema para orar. Mucho menos estamos preparados para presentar nuestros ruegos como es debido delante del Señor. Y no solo en la oración, puesto que en otras actividades espirituales carecemos de una visión clara y hasta podemos llegar a la insensatez como niños que piden golosinas inconvenientes a Dios. El Espíritu Santo nos socorre cuando nos sentimos débiles, pero tengamos en cuenta una verdad al respecto. No podemos orar sin el Espíritu Santo, pero tampoco el Espíritu Santo va a obrar en nosotros sin nosotros. No sé si se entendió. Vuelvo a repetir. Nosotros no podemos orar al Padre correctamente sin el Espíritu Santo. Pero tampoco el Espíritu Santo va a obrar en nosotros sin nosotros. No hay magia que le haga un cambio a una persona que no está buscando de Dios y que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Hay mucha gente que puede entender la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo no obra el Espíritu Santo sobre esta persona. No se trata de conocimiento, se trata de búsqueda verdadera al Señor. Es decir, que es necesario poner nuestra voluntad, nuestra dedicación, ser activos cuando el Espíritu Santo de Dios nos anima y nos levanta. Cristo es nuestro abogado en el cielo, mientras que en lo más profundo de nuestro ser, el abogado es el Espíritu Santo. Él es quien nos orienta, nos corrige, nos refuerza las aspiraciones piadosas en nuestra alma, que en muchas ocasiones ni siquiera podemos definir.
El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, no necesariamente cambiando nuestras palabras, que de hecho también de eso se ocupa, pero lo que más ocurre es que añade fervor, sinceridad y fe. La razón está dada porque el Padre escudriña la mentalidad del Espíritu, y como es Dios, es voluntad de Dios concedernos lo que más nos conviene. Así es que no nos asombremos cuando no nos concede algo que no es bueno para nosotros, aunque nosotros creamos que es lo que necesitamos. Es entonces cuando el Espíritu de Dios dirige nuestras peticiones y las presenta ante el trono de la gracia. Tenemos además en el Espíritu Santo alguien que nos consuela en medio de nuestras dificultades. Cuando estemos pasando por terribles problemas, con ganas de separarnos de Dios porque estamos con dolor, estamos poniendo al dolor por encima de Dios. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad con la que contamos, y a ella vamos a aferrarnos de aquí en adelante, porque es quien nos da testimonio del Señor y nos va a recordar las enseñanzas de Cristo que nos dejó. La dádiva del Padre debe ser recibida por sus hijos, y aún en el recibir conocemos maneras de hacerlo. ¿Cómo debemos recibir? Primero, a través de la fe. En Hebreos capítulo 6, verso 12, lo dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que no solo ellos hereden, que también seamos nosotros los beneficiarios de la fe puesta en el Señor. Parece esta palabra muy dura cuando dice perezosos, pero es verdadera, al menos en nuestros tiempos, que con total facilidad se diluye nuestra mente en banalidades, en tecnología, en ilusiones, en anhelos, y no ponemos empeño en lo verdaderamente importante. El Señor nos llama a mantenernos diligentes tanto en el conocimiento de su palabra como el mantenernos activos en ella, es decir, ejercer esa palabra. Si Dios dice, no hables mal del prójimo, no hablemos mal del prójimo. Si el Señor nos dice, ama a tu enemigo, por favor aprendamos. Por difícil que nos parezca, eso hace que nosotros seamos hijos de Dios, imitando a tantos hombres y mujeres piadosas que por su fe heredaron las promesas dadas a sus hijos a lo largo de toda la Biblia. Encontramos tantos ejemplos dignos de ser imitados. ¿De qué otra manera recibimos los regalos de Dios? Esperando en obediencia al Señor. Muchas veces nos falta paciencia para experimentar el amor y la misericordia de Dios. Queremos que las cosas que anhelamos sean concedidas en nuestros tiempos, y a veces proclamamos que Dios trae sus bendiciones a destiempo. Hasta hay un adagio popular que dice, Dios tarda, pero nunca olvida. Esta es una manera de manifestar nuestra decepción constante, porque en esta tierra tenemos nosotros, los hombres, maestría en manipulación. Porque cuando queremos obtener algo que no nos quieren conceder, recurrimos al chantaje emocional y proclamamos, por ejemplo, claro, como a mí nunca me hacen caso, como a mí no me quieren, como solo a la otra le quieren o al otro le quieren, casi siempre conseguimos de esa manera. Pero no es así con Dios. Dios no se deja manipular. En Lucas
capítulo 24, verso 49, está escrito: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús, que es Dios, pudo haber enviado lo prometido de inmediato, pero el Señor sabrá por qué les ordenó esperar. A lo mejor para que los discípulos desarrollen paciencia, o para que nosotros aprendamos algo sobre la soberanía de Dios, que Dios hace lo que cree conveniente, o porque la promesa desde el cielo trae mucho poder y necesita de que estemos preparados para poder recibir esa promesa. Pues es el mismo Espíritu Santo de Dios el que vendría para equipar a todos los creyentes con las gracias y dones necesarios para cumplir la gran comisión. Hasta en eso, nosotros en nuestro tiempo somos privilegiados, porque inmediatamente de llegar a los pies de Cristo, con amor y convicción, el Espíritu Santo viene de inmediato a morar en nosotros. Así es que no vamos a pedir: ven Espíritu Santo. Si nosotros hemos ido a Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos su templo. Es decir, que Dios nos reviste desde lo alto y de modo simultáneo. Probablemente los apóstoles no hubieran podido por sí solos implantar el reino de Dios en esta tierra sin su ayuda. Esta promesa es inviolable y tiene el carácter de inestimable, y con total seriedad podemos afirmar que los embajadores de Cristo en la tierra, como predicadores, maestros, evangelizadores, nos es necesario esperar a ser investidos desde lo alto para ejercer el ministerio delegado en nuestras manos. ¿De qué otra manera recibimos los regalos de Dios? Mediante la oración perseverante. Dice su palabra en Lucas capítulo 11, verso 13: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nuestras peticiones sinceras al Señor deberían ser que nos sea concedido el Espíritu Santo, no solo para que nos ayude como conviene, sino también para que nos guíe en las cosas buenas. ¿Y qué hemos de pedir? Porque es Él también el que nos infunde ánimo cuando la esperanza de una respuesta a nuestras oraciones, nosotros a veces perdemos esa esperanza, y es el Espíritu Santo que nos anima a seguir esperando. Está en el poder de Dios conceder nuestras peticiones mediante la oración. Lo ha prometido. Y sí, por experiencia sabemos que solo los padres con perversidad en su corazón desearían lo malo para sus hijos. Claro que sí hay padres así, pero son la excepción. El común de todos busca el bienestar para sus hijos. Mucho más el Padre Celestial, con infinita bondad, con sabiduría, tiene reservado para nosotros cosas mejores y sobre todo a su propio Espíritu. ¿De qué otra manera recibimos? Aceptando sinceramente esta promesa. Nosotros, los necesitados de Dios en todo y por todo, estamos frente a la oferta de Cristo Jesús. Cuando se puso de pie, levantó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan capítulo 7, versos 38 y 39, continuó diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos los que reconocemos la necesidad imperiosa de Dios en nuestras vidas, tenemos sed de su presencia. La promesa del Señor es de que contaremos con agua viva. El agua que tiene vida es la que está en movimiento continuo, no la estancada, y se convierte en un surtidor para la vida eterna, pues procede de Dios, que es eterno, y no hay peligro en que esta agua viva se agote. Nosotros somos el depósito de agua viva, dependientes totalmente de la fuente que es Dios. Los cristianos tenemos el privilegio de contar prospectivamente con esa bendición, es decir, en este momento, pues no es en un futuro, sino que es ahora, porque Cristo vino y ya fue glorificado por el Padre en el cielo. ¿Cuáles son los resultados de recibir al Espíritu Santo? 1. Poder para vivir en la voluntad de Dios. Constituye un verdadero reto para nosotros vivir en la voluntad del Padre. Primero, porque a veces, por no estudiar lo suficiente, no sabemos cuál es su voluntad. Esto es debido a que no llevamos la disciplina de abrir su palabra para encontrar lo que Dios tiene para nosotros, o por tener una fe débil, que hace que descuidemos lo que Dios nos ha señalado. A veces creemos también nosotros tener sabiduría suficiente y no sabemos si Dios lo aprueba o no, lo que yo estoy pensando que es sabio. Pero resulta que son solo nuestras ideas y no las del Señor. Es allí donde podemos encontrarnos con su palabra, que dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este pasaje nos da una doble razón del respeto y el sentido de la responsabilidad de la búsqueda de nuestra santidad. Dios lleva la iniciativa de que seamos dignos hijos suyos y nos consuela la certeza de que se empeña Dios y Él mismo nos sostiene en nuestras debilidades cuando decaemos, y lo hace de tal manera que no altera nuestro libre albedrío, ni nos exime tampoco de nuestras responsabilidades personales por las decisiones tomadas. Así es que, sí cuento con el Señor, por supuesto que sí, pero me olvido de Él, hago lo que yo quiero, Dios me hace ver que me he equivocado, pero asumo las consecuencias. ¿Qué más? En segundo lugar, poder para andar en los caminos de Dios. En Ezequiel 16, verso 37 está escrito: por tanto, he aquí, yo permitiré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez. ¿Qué cosa hay más vergonzosa que estar desnudos? Pero si Adán y Eva en el paraíso buscaron tapar su desnudez, y eso que ellos se supone que no debían haber sabido, pero cuando pecaron se sintieron desnudos e indignos. Cuando en el holocausto judío empezaron a torturar a los judíos, lo primero que hicieron fue dejarles desnudos, hombres y mujeres. Y Dios está diciendo en Isaías esto:
esta es nada menos que una sentencia de Dios ante la maldad descarada que el pueblo que debe honrarlo no lo ha hecho. Y con el cinismo le ha faltado al respeto al Señor. Todos los pueblos de los que ha tomado las abominaciones serán reunidos para que presencien el castigo que Dios infligirá al pueblo infiel. ¿Y acaso nosotros no somos pueblo infiel? Para que todos constaten que a Dios no se le ofende gratis. Dios puede quitar la dignidad de quienes repetidamente transgreden sus leyes. Ahora mismo podemos ver que están expuestos a vergüenza pública los que han sacado de sus vidas a Dios. Grupos ideológicos como LGTBI, Terians, pederastas, y no quiero seguir porque es larga la lista. Están en vergüenza. Gente corrupta. Y podemos entender que ellos ya están bajo juicio de Dios. Y nosotros que estamos constatando cada día, sepamos entender que desviarnos de su camino solo nos va a llevar a la vergüenza de ser expuestas nuestras concupiscencias. También el Señor nos va a dar fuerzas para sufrir por causa del nombre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles encontramos al primer mártir de la historia, Esteban, San Esteban, descrito en Hechos capítulo 7, versos 58 al 60, y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más tarde sería Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La oración de Esteban por sí sola es la mejor enseñanza. El encomendarse en medio del sufrimiento al Creador y pedir también que les perdone. Está siendo una réplica de la vida y el corazón de Cristo, que murió de la misma manera, y este es nuestro llamado como cristianos verdaderos. Al recibir el Espíritu Santo, Él nos da poder también para testificar de Cristo con valentía ante el mundo. ¿Cuántos nos hemos avergonzado de hacernos llamar cristianos en la comunidad? Pues si aquí no ha habido ni uno solo, me alegro. Pero hay muchos cristianos que esconden su identidad. La obediencia de los apóstoles de esperar en Jerusalén para ser revestidos del Espíritu Santo dio fruto. Y tenemos en Hechos capítulo 4, verso 33, que nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Emprendieron activamente la difusión del Evangelio de Jesucristo. Tenían vigor, valentía, resolución por parte de ellos y eficacia e impacto en quienes oían. Dios da gracia abundante a los que llama, y son notorios los frutos como el respeto del pueblo, la adhesión por miles, como está escrito en su palabra. Tras la partida al cielo de nuestro Salvador Jesucristo, no estamos solos. Contamos con la compañía del Espíritu Santo para que ahora mismo tomemos ánimo
para cumplir con el mandato de agrandar el reino de Dios en esta tierra. Nada nos falta. La decisión siempre va a ser nuestra. A la par de tener paz con el Señor, estaremos cumpliendo el propósito para el que vinimos a este mundo: llevar el Evangelio hasta lo último de esta tierra. Amén. Amada Iglesia de Cristo de los Geranios, como siempre es un gusto, es un placer tenerles aquí en esta su casa. Esperamos que tengan una semana bendecida y los amamos mucho y esperamos que todo lo que hagan, todo lo que planeen les vaya conforme a lo que Dios espera de ustedes y para ustedes. Les amamos mucho en el nombre de Jesús. Amén. Amén.